Acompáñanos a recordar al hombre que le creyó a Dios. De lunes a viernes, aquí en Yada Visión, lo que Dios quiere que veas. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor esta noche, hermanos, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Quiero que me acompañen esta noche a los versículos del 1 al 8. Vamos a leer este pasaje sobre el cual vamos a basar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles en este culto. Capítulo 1 del libro de Daniel. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Leeremos hasta el versículo número 8. ¿Lo tienen? La palabra de nuestro Dios dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor me entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos jefes de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos. Padre Santo, estamos sumamente interesados en que hables a nuestros corazones, particularmente, Señor, queremos dar una palabra tuya al corazón de estos jóvenes que hoy entiendo sumamente emocionados, Señor, por el momento que están viviendo en su experiencia. Señor, están aquí delante de tu presencia en esta noche. Yo sé que durante todos estos días, Señor, muchas personas se han acercado a ellos, familiares, amigos, para decirles lo mejor, y es indudable que las autoridades académicas, Señor, también les incentivaron, les motivaron, los estimularon a través de palabras que llevan en sí el sentir de animarlos a seguir alcanzando más éxito, Señor. Pero todas estas cosas seguramente vinieron desde una base puramente humana. Pero hoy, Señor, queremos traer palabras tuyas que vengan al corazón de ellos a hablar a sus vidas. Gracias, Dios, me pongo en tus manos y te pido que así como me revelaste tu palabra esta madrugada para traerla a los jóvenes hoy y a todos los aquí presentes, me des la gracia de presentarlo con claridad, el mensaje, y con sencillez, pero sobre todo con autoridad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta madrugada, cuando estaba terminando de preparar la enseñanza que en esta mañana, en este día, compartimos en el ayuno con los que estuvieron presentes, a la vez que estaba preparando la enseñanza que compartimos hoy, mi mente estaba caminando hacia este culto, pensando sobre qué predicar en este servicio. Y el Señor, esta madrugada, mientras estaba pensando en este culto, nuevamente me puso este pasaje en mi corazón. Entiendo que es un pasaje sobre el cual ya he predicado,
Es más, aquí estamos estudiando los días viernes el libro de Daniel y ya pasamos por este capítulo y estudiamos algunas verdades que hay en él, pero el Espíritu de Dios me insistió de que predicara sobre de este pasaje. Y cuando comencé a tratar de extraer, de pensar qué era lo que el Señor quería decir esta noche, el Señor comenzó a mostrarme que la experiencia que estos jóvenes vivieron aquí puede servirnos, hermanos, de guía para hablar de un pensamiento que voy a compartirles en esta noche, ya que estos jóvenes hebreos, además, hermanos, de poseer una vida sólida espiritualmente hablando, también eran jóvenes que poseían una capacidad individual, o mejor dicho, intelectual, envidiable. Tan envidiable era que dice la palabra del Señor en este mismo capítulo que ellos superaron con creces a todos los sabios, a todos los hombres de ciencia que habitaban en Babilonia. Y entonces, hermanos, el Señor trajo a mi corazón este pasaje y su experiencia va a servirnos de guía en el mensaje que les voy a compartir, y lo voy a hacer bajo el tema los desafíos de un profesional cristiano. Porque jóvenes, ustedes que están hoy aquí y padres de familia, tienen que entender que sus hijos ahora, con el título que han alcanzado, han escalado un escalón más en la vida. Cuando uno recibe un título profesional, como usted lo va a ver en el mensaje de esta noche, ese título nos abre puertas que pueden ser una bendición, pero que también pueden constituirse en un tropiezo si nosotros no caminamos bajo la dirección y bajo la guianza de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta noche? Ahora bien, permítanme presentarles a ustedes dos cosas. En primer lugar, lo primero que veía aquí yo en el pasaje que el Señor me mostraba, es que estos jóvenes eran jóvenes que habían destacado en su tierra, y ellos habían destacado precisamente sobre que habían sido formados en una base divina. Israel era un pueblo que conocía al Dios verdadero. Las demás naciones paganas, incluyendo Babilonia, eran naciones que adoraban a otros dioses, eran naciones politeístas, adoraban a sin fin de dioses. Pero Israel solamente adoraba al único Dios verdadero, que es el que nosotros esta noche estamos adorando también aquí, y le estamos rindiendo culto y alabanza a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, quiero que vea usted, hermano, en primer lugar, que estos jóvenes eran personas calificadas. Esto viene a echar por tierra, jóvenes, lo que muchas veces el mundo nos hace creer, que ser cristiano, que poseer una fe en Dios, es ser una persona atrasada e ignorante. De ninguna manera. Al contrario, la fe en Dios enriquece nuestra sabiduría. Además de darnos valor, también nos da capacidad. Veamos, en el versículo 3 del pasaje que hemos leído esta noche, hay algunas cosas que me llamaron la atención. Y las cosas que se mencionan aquí nos muestran en primer lugar que estos jóvenes eran personas calificadas. El verso 3 dice que eran príncipes de la casa, o eran príncipes del linaje real. En otras palabras, hermanos, era gente de la nobleza de Israel. Eran personas con cualidades. Veamos cuáles eran estas cualidades. Y estas cualidades eran producto precisamente de la formación que sus padres les habían dado cuando estaban en Israel. Hermanos, padres de familia que estamos aquí, no nos acomplejemos cuando nuestros hijos se van a la universidad o cuando nuestros hijos se van a una institución secular a adquirir sabiduría e inteligencia. Si nosotros les hemos dado una buena formación, no tenemos que tener temor, porque esa formación que les ha dado ha hecho de ellos ciudadanos sólidos, alabados sea el Señor, individuos en los cuales no va a entrar ninguna de las cosas que muchas veces amenazan a nuestra gente joven. Ahora, veamos, en el versículo 4 dice, primero, que eran muchachos en quienes no había tacha alguna y de buen parecer.
En otras palabras, hermanos, dentro de las cualidades que se mencionan, se dice aquí que eran personas que gozaban de una excelente apariencia física. Eso es lo que dice aquí, sin tacha, dice el versículo, y de buen parecer. Ellos, en otras palabras, no estoy diciendo que eran simpáticos, no, estoy diciendo que gozaban de un buen aspecto físico. Usted va a ver más adelante que cuando su fe es probada, ellos le dicen a uno de los oficiales: mi señor, nosotros te pedimos que nos des 10 días de prueba. Y después de esos 10 días de prueba, si nosotros, comiendo solamente verduras, comiendo solamente legumbres, aparecemos más flacos que los demás, haz con nosotros lo que tú quieras. Puedes disponer de nuestra vida, porque estamos dispuestos a someternos a lo que tú quieras hacer si esto falla. Ahora, ¿por qué el rey está pidiendo esta cualidad? Porque dentro de los babilonios, amados hermanos, se hacía énfasis en el aspecto físico de las personas, porque para un babilonio se consideraba el gozar de una buena salud, el disfrutar de bienestar físico, como una virtud. Se consideraba quien disfrutaba de un buen parecer físico era una persona virtuosa. Por esa razón él pide acá que sean jóvenes sin tacha y de buen parecer. Ahora veamos, después de ver lo físico, el rey comienza a hablar de lo intelectual. Oiga lo que dice en el versículo 4. Dice: enseñados en toda sabiduría. ¿Me está escuchando? Enseñados en toda sabiduría. Óigame, cuando habla aquí de esto, está diciendo que está pidiendo jóvenes que tengan capacidad intelectual. Y estoy hablando de esto porque estamos diciendo que estos jóvenes eran jóvenes calificados. Habían sido traídos de su tierra, habían sido arrancados del seno familiar. Israel había sido invadido por los babilonios y habían sido llevados cautivos a una tierra extraña. Pero estos muchachos, aun cuando eran extranjeros, triunfaron, alcanzando las más altas posiciones que los seres humanos hubiesen podido desear en aquel entonces. Y recuérdense, hermanos, que Babilonia fue el primer imperio gentil que comenzó a gobernar el mundo, según lo que el Señor le reveló al profeta Daniel y le reveló al mismo Nabucodonosor, que en el curso de la historia hasta nuestros días iban a pasar 4 grandes imperios, y el primero y uno de los gloriosos imperios iba a ser el imperio babilónico. Yo les he predicado a ustedes aquí en aspectos proféticos que Babilonia va a ser restaurada, el espíritu de Babilonia, la gloria de Babilonia va a ser restaurada, porque se nos hace ver, hermanos, que Babilonia va a tener algo que ver con el anticristo. En Apocalipsis se habla de la Babilonia política y de la Babilonia religiosa, lo cual significa que era una nación o una potencia sumamente influyente en sus días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Veamos algo más. Está hablando aquí de capacidad intelectual. Se refiere a que tenían capacidad para estudiar y aprender. Porque muchos estudian, pero no aprenden nada. Yo soy catedrático de una universidad aquí en Shela, estoy enseñando teología. Y yo siempre le digo a mis alumnos: estudien para aprender y no para ganar. Porque cuando ya se acercan los exámenes me comienzan a decir: pastor o hermano Vicente, ¿de dónde a dónde va a entrar el examen? Y yo les digo: todo, para que estudien. Porque a mí me interesan que ustedes salgan de aquí no simplemente con calificaciones excelentes, 100 sobre 100, sino que ustedes salgan sabiendo, salgan
con conocimiento de acá. A eso se refiere esto. Por eso yo les digo, hermanos diáconos o diaconisas, quieren por favor atender a esta persona allá afuera para que no nos distraiga la atención. Hermanos diáconos, no veo que se muevan. Quieren por favor ayudar a las hermanas diaconisas a llevar a esta mujer afuera para ayudarla y auxiliarla para que no nos robe la atención. Por favor. A la semana les cuesta mover a la hermana. Así que por favor diáconos, tómenla y llévenla a un cuarto allá afuera para que no nos roben la atención. Muy bien, denle un aplauso al Señor pues. Porque muchos simplemente con el afán de ganar hasta llevan chivos a los exámenes. Pero ustedes no fueron así, ¿verdad? Fíjense hermanos que un día yo estaba haciendo una evaluación a mis estudiantes ahí en la Universidad Continental y me fui a cachar a un pastor con chivo. Y le digo, hermano, ¿y qué es esto? Es mi cuestionario que hice, me dijo. Así. ¿Y por qué lo tiene aquí? Es que lo puse como, ¿cómo fue que me dijo? Como colchón. Mejor démelo, dejé, porque ahí es una tentación para usted. Y se lo quité. No le quité el test. Y le dije, no me quiera hacer trampa, porque el que se engañe es usted, no me engaña a mí. Porque yo quiero que ustedes salgan sabiendo y no simplemente salgan ganando. Este es un principio muy importante para ustedes hoy. Cuando se pide que estos muchachos tuviesen la capacidad de estudiar y de aprender, es a lo que se refiere la oración que acabamos de leer: enseñados en toda sabiduría. Ahora viene una cualidad más, dice sabios en ciencia. Pareciera ser que aquí hay redundancia, pero no hay redundancia. Cuando se dice sabios en ciencia, hermano querido, fíjese que añade el texto y de buen entendimiento. Está hablando de que estos muchachos deberían de tener discernimiento y habilidad para tomar decisiones correctas. El día de ayer tuvimos unos 15 años aquí en la iglesia. Y entonces el Señor me dio un mensaje en el tema la decisión más importante de la vida. Y tomé el pasaje de Samuel, cuando dice que Samuel estaba ministrando en el santuario. Samuel a esas alturas parece que estaba entre los 12 y 14 años. Y la Biblia dice que Samuel era un hombre de un carácter intachable. Aun cuando los hijos de Elí, que eran los hijos del sacerdote, se portaban impíamente, él era un hombre íntegro delante de la presencia de Dios y delante de la nación, porque dice que hallaba gracia delante de los ojos de Dios y delante de la gente. Pero dice el versículo en el capítulo 3 que Samuel no conocía a Jehová porque nunca había oído su voz. Y Dios lo llama 3 veces: Samuel, 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 Samuel. Corre con él y le dice: ¿me llamaste, Señor? No te he llamado. Corre la segunda vez y le dice: ¿me llamaste, Señor? No. Entonces él le dijo: ¿quién te está llamando? Pues hay una voz que me dice: Samuel, Samuel. Le digo: mira, la próxima vez que te vuelvan a llamar por tu nombre, responde: heme aquí, habla que tu siervo oye. Y cuando Samuel oye la voz de Jehová una vez más, dice: Señor, habla que tu siervo oye. Y un poquito más abajo dice que desde entonces Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él tomó la decisión firme de seguir al Dios de sus padres, el Dios al cual ellos lo habían dedicado, especialmente su madre, y decidió con todo su corazón serle fiel a él. Y él llegó muy lejos. Samuel, hermanos, fue no solamente
profeta, fue también sacerdote. Y además de sacerdote, fue juez. 3 ministerios desarrolló este hombre. Además de eso, la Biblia dice, hermanos, que que Samuel fundó las primeras escuelas de profetas. Él fue maestro de profetas. Es más, la historia bíblica nos muestra a Israel saliendo de una época muy oscura, 400 años en que la vida de Israel fue de inestabilidad. 12 jueces levantó Dios para ordenar al pueblo, pero ninguno de esos jueces logró lo que Samuel logró. ¿Qué dice la palabra que logró Samuel? Él unió a las 12 tribus por primera vez, y él tuvo el privilegio de introducir la monarquía, porque él fue el que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Yo les pregunto a ustedes, señoritas y jóvenes, ¿les gustaría a ustedes ser consejeros de presidentes? No. ¿Les gustaría a ustedes ocupar posiciones muy elevadas dentro del contexto de nuestra sociedad? Yo creo que sí deben de anhelarlo. Amén. Tienen la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Ahora, escuchen esto. En la vida llegan momentos en que tenemos que tomar decisiones. Pero a veces los jóvenes son muy locos, perdón, y sus locuras provienen de su falta de experiencia y de su falta de madurez. Pero jóvenes y señoritas, hermanos que están aquí esta noche, si ustedes permiten ser formados dentro de los parámetros de la fe en Dios, Dios los va a capacitar para tomar decisiones correctas. Esta formación que acabo de mencionar estaba basada en su fe en Dios. Hay 2 cosas que me dicen esto a mí. ¿Quiere buscar conmigo, por favor, un poco más arriba en el versículo 3? Dice que el rey dijo a Aspenaz que trajese, ¿de dónde? De los hijos de Israel. Hermanos, ¿quién era Israel? Hermanos, ¿quién era Israel? No, Israel, a quien le pusieron ese nombre, ¿quién era? Jacob. ¿Y quién fue Jacob? El padre de la nación de Israel. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién le puso ese nombre a Jacob? A Jacob su nombre se lo puso su papá, puso Jacob. Pero Dios le cambia nombre después de la experiencia que tiene con Jehová en el famoso vado de Jaboc. Y ahí le dijo, ya no te llamarás más Jacob, Israel será tu nombre. ¿Y qué significa el nombre Israel, pues? No, eso es Abraham. ¿Qué significa Israel? Recuérdense que cuando le ponen ese nombre, el ángel de Jehová, que no era otra persona que el Hijo de Dios, le dice, Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Por qué le pusieron Israel? Porque Israel significa príncipe de Dios. Entonces, debido a que los descendientes de Jacob eran sus hijos, a los hebreos se les conoce, a los judíos también se les conoce con el nombre de, ¿qué cosa? Hijos de Israel. Ahora, escuchen esto. Ese nombre de hijos de Israel es el nombre
teocrático que indiscutiblemente distingue al pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham: a los que te bendijeren, yo también los bendeciré, y a los que te maldijeren, yo también los maldeciré. Cuando se dice que estos muchachos eran hijos de Israel, óigame hermano, el rey está reconociendo que esta gente era gente que pertenecían al pueblo escogido de Dios. ¿Y ustedes qué son? Son parte del pueblo de Dios. Gracias a Dios, porque espero que ustedes nunca se avergonzaron de su fe en esta primera etapa de su jornada. Nunca lo hicieron, ¿verdad? O escondieron. No, usted es evangélico, bueno, mi papá. Usted es evangélica, voy a la iglesia. O confesaron abiertamente: soy cristiano. Soy cristiana. Eso nos identifica de una manera maravillosa y sobrenatural, como hijos de Dios, como algo especial. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, entonces el rey aquí está reconociendo que todas aquellas cualidades que le está pidiendo a estos muchachos eran el producto de la formación que habían recibido, y era una formación basada en su fe. Ahora, ¿por qué digo yo que era una formación basada en su fe? Por los nombres que ellos tenían. En Israel, óigame, los judíos, siempre que le ponen nombres a sus hijos, son nombres que tienen que ver con alguna experiencia con Dios. Los judíos no son como nosotros. Usted sabe que nuestros abuelos, cuando nacía un hijo, se iban al almanaque: vamos a ver cómo se llama. Caralampio. Hoy es el día de San Caralampio. Caralampio Méndez le pusieron a usted. Vieron que era el día de Santa Filomena y le pusieron a usted Filomena Díaz. La molaron a usted con su nombre. Yo le decía a ustedes esta mañana que yo nací en el mero día de los inocentes, pero gracias a Dios que a mi papá no se le ocurrió ver a la almanaque, si no me hubieran puesto inocente, imagínense. Aunque a mí al principio, cuando no era cristiano, mi nombre no me gustaba, porque se prestaba para bromas. Me recuerdo una broma que me hacían seguido los muchachos, era esta. En aquella época se dio una canción que decía: ay, viene Vicente, sáquenle una silla para que se siente, y si no se sienta, púyenle la panza, decía. Y yo me ponía enojado. Y un día le pregunté a mi papá: ¿por qué me pusieron Vicente? Y mi papá me explicó que yo tuve un hermano mayor, y a mi hermano mayor le pusieron el nombre de mi papá y se murió. Cuando yo nací, mi papá dijo: no le voy a poner mi nombre, porque es capaz que si le pongo el nombre, este se va a morir también. Y entonces me pusieron el nombre de mi tío. Por eso hace algunos años yo prediqué un mensaje aquí del porqué de tu nombre. Tú tienes que saber por qué te llamas como te llamas. Averigua. ¿Por qué te llamas Julio? Porque naciste en el mes de julio. ¿Por qué te llamas Agustina? Porque naciste en el mes de agosto. ¿Cuál es el porqué de tu nombre? Porque eso tiene mucho que ver. Si usted va a la Biblia y, hermanos, comienza a ver cómo se llamaban estos jóvenes, se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Oigan el significado de cada uno de estos nombres. Daniel significa: Dios es mi juez. Ananías significa: amado del Señor. Misael: ¿quién es como mi Dios? Y Azarías significa: el Señor es mi ayudador.
Si usted se da cuenta, todos estos nombres daban testimonio del Dios verdadero y de la fe que ellos poseían en Él. Denle un aplauso al Señor para gloria de su nombre esta noche. Jóvenes, a más de su nombre ustedes se llaman cristianos. ¿De dónde viene cristianos? Viene de Cristo. Procuren siempre poner en alto el nombre del Dios Todopoderoso. Porque miren una cosa, yo me he dado cuenta cuando los jóvenes se gradúan y hacen y hacen las participaciones, ponen ahí en primer lugar acto que dedico a Dios, fuente de toda sabiduría, y Pero a veces, hermanos, solamente eso se pone como un adorno en la participación. Porque en la vida del joven, Dios no tiene nada que ver. En la práctica, Dios está fuera de la vida de muchos jóvenes. Que Dios no solamente sea parte de una participación, sino sea parte esencial de tu propia vida. Lo vas a necesitar para triunfar. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que él llegó a una empresa de distribuidora de gas, de gasolina, y entró de conserje. Él trapeaba, barría, hasta los inodoros lavaba, trapeaba todas las oficinas, sacudía todos los muebles. Pero era un joven con aspiraciones y comenzó a estudiar. Ya grande, porque él no pudo estudiar de niño porque sus padres eran muy pobres. Incluso hasta cuando él trabajó, se puso su primer par de zapatos porque era descalzo. Pero era un joven fiel a Dios. En su iglesia trabajaba muy activamente con la sociedad de jóvenes. Y hermanos, de repente apareció una plaza, ya no de conserje, sino de, creo que le llamaban en ese entonces office boy. Ya eso era un gradito más arriba. Y hermano, óigame, él se sometió al examen con otros muchachos que eran peritos contadores, bachilleres, y él ganó. Y se quedó con el puesto. Pasaban los años y después surgió otra plaza. Sacó un título profesional, se metió a la universidad. Y hermano, más adelante, óigame, salió nada menos que el puesto de supervisor de gases de la Shell para todo Centroamérica. Óigame, entraron al examen auditores, técnicos en no sé qué, técnicos en no sé cuánto. ¿Y sabe quién ganó el examen? Él lo ganó y lo sacó con los más altos punteos. A él le dieron el chance. Le decían ingeniero, y él no era ingeniero. Esa es la gracia de Dios. Cuando somos formados en nuestra fe. ¿Sabe usted cuál era la profesión de este hermano? Él hacía candelas porque sus papás eran muy pobres y hacían candelas y veladoras. Y Dios lo llevó a prosperar a tal manera, óigame hermano, que cuando llegó a estas posiciones se compró un Mercedes-Benz, de esos que parecen barcos. Valía en esa época más de 100,000 quetzales, y en aquella época el quetzal estaba más o menos a la par del dólar, así que eran $150,000. Hizo su casa, y hermanos, óiganme, yo fui una vez a su casa, todo el piso era de mármol puro, las columnas, mármol puro. Dije, ¿sabe cómo le pusieron de apodo a sus compañeros? El príncipe. Y eso somos príncipes, porque somos hijos del Dios vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jóvenes, es verdad. Ahora son profesionales. Ya a partir de este año va a colgar de la sala de su casa el título de ¿qué?
maestra en educación primaria, perito en administración, Bachiller en electricidad. bachiller en electricidad, Bachiller industrial y perito en dibujo de construcción. bachiller en... Es tan largo el título que no se me quedó. Y a veces cuando le ponen a uno títulos, eso como que... Mi papá, un fotógrafo, un magia. Mi papá, vendedor en el mercado. Y uno se puede inflar. Pero antes que un título, jóvenes, recuerden, ustedes son hijos de Dios, son cristianos. Ahora, permítame decirle algo. ¿Cuáles fueron los desafíos que estos muchachos encontraron cuando llegaron al palacio? Oiga, mi hermano, cuando estos jóvenes calificaron, muchos jóvenes que habían sido llevados de las tierras de Israel no tuvieron chance de ir a donde ellos fueron. Se les abrieron las puertas de la oportunidad. Óigame, son llevados nada menos que mientras aquellos se fueron a vivir a casuchas de esclavos, ellos se fueron a vivir al palacio, a codearse con los grandotes. Pero oigan, hermanos, aquí está el punto. Acompáñenme por favor al versículo, ¿dónde estamos? 4. Dice, hermanos, que el rey pidió estas cualificaciones de estos muchachos porque dice que él ordenó que se les seleccionase y apartase, y dice la parte final del verso 4, para que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Cuando ellos llegan al palacio, lo primero que se tropiezan es con cultura. Es que ella no es culta, dice. Mire, hasta para comer no sabe ni cómo agarrar el tenedor. Ay, qué culturidad. Hay que enseñarle buenos modales, modales de sociedad. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de elementos que incluye costumbres, hábitos y aptitudes adquiridos como miembros de una sociedad. Esto es como cuando uno sale de la casa por primera vez y lo meten a párvulos, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando me fueron a dejar a mí a párvulos, y hermanos, a mí me llevaron internado a la capital. Yo lloré más que María Magdalena. Lloré todo el día. Mamá, mamá, mamá. ¿Cómo chillaba? Cuando entré a ese ambiente, era tan diferente al ambiente de mi casa. A causa de que yo me quedé llorando por mi mamá, me comenzaron a hacer la vida imposible. Me jalaban el pelo, me pateaban, yo estaba todo mayugado. Me robaban mi pasta, me robaban mi comida, me quitaban mis cosas. Y recuerdo que se acercó a mí un muchacho de Oriente y me dijo: mira vos, vení para acá. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Tiquizate, le dije. Vení para acá, me dijo, mira, te voy a enseñar para que te defendas, porque me da lástima cómo te tratan estos. Y me enseñó a pelear.
Y saben una cosa, y me gustó, romperle la cara a otros y sacarles chorros de sangre. Cómo me alegraba yo. Aprendí a pelear tan bien que llegué a ser jefe del cuarto. Después era yo el que robaba pastas. Era yo el que me enseñoreaba a los muchachos. Miren cómo el ambiente me transformó. Y mi mamá decía, ¿cómo está mi nene? Bien portado, decía yo. Mentiroso. Si cuando me convertí al Señor yo tuve que pedirle perdón a mi mamá, le tuve que confesar muchas cosas que yo hacía detrás de sus espaldas. Y mi mamá por poco se cae del susto y me dice, eso hacías vos. Y yo que pensaba que eras un santo demonio era yo. Hermanos, el problema de la cultura es que incluye valores morales, valores religiosos y valores políticos. La cultura es aquello que caracteriza a un grupo social, nación o etnia. Y óigame, la cultura babilónica era totalmente diferente a la cultura judía. Hermanos, primero allá en los palacios de los gobernantes paganos, óigame, había mucha corrupción, mucha inmoralidad, mucho pecado. El pecado usted puede leer en el capítulo 5, no ahorita en su casa, de Daniel. Dice la palabra que cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, se sentó como rey, ¿sabe qué hizo? Montó una fiesta y trajo aguardiente, trajo licor, armó una fiesta y trajo prostitutas, trajo, hermano, a las mujeres que eran sus amantes y las trajo y estaban cometiendo toda suerte de maldad. Ese es el ambiente al cual Daniel y sus compañeros entraron. Señoritas, muchas veces la cultura donde uno entra, ahí se dice que la virginidad, eso ya es obsoleto. Ya eso de ser inocente ya no cabe ahí en esa cultura. No, hombre, dice, vos si querés estar al ton y son de la moda, avivate mano, avivate mano. Así le dicen a uno en el mundo. Y hasta la ven cara de menso a uno. Es, tan menso que sos vos. Pero no es eso. Santidad no es ser uno menso. Pero ese es el ambiente en que uno entra. Jóvenes, se les abre a uno las puertas de la oportunidad. Mujeres bellas, mujeres guapas, se le ofrecen a uno. Hombres casados, hombres sin temor de Dios, comienzan a intentar hacer daño a una joven pura y temerosa de Dios. Amén. ¿Qué pasó? ¿Se murieron? Cuando dice aquí que la orden del rey fue que se les enseñen las letras y la lengua de los caldeos, eso se llama culturizar. En otras palabras, culturizar es enseñar a una persona con el fin de que asimile una nueva cultura. Eso lo vemos con las personas que se van a los Estados Unidos. Hay personas que se van de aquí para allá y ya se creen mexicanos, o ya se creen gringos. Solo eso saben decir, porque en inglés naranjas. ¿Qué es eso?
Oh. Yo le dije a mis hijas cuando se fueron para allá, el día que yo las oiga diciendo, oh, usted que me hace, oh, y yo que le hago, oh, también. Hermanos, el propósito de culturizar a estos muchachos era que ellos adquirieran el conocimiento de las costumbres, de los idiomas y de la literatura babilónica. ¿Saben con qué fin? Con el fin de que perdieran su identidad de pueblo de Dios. Quiero recordarles a ustedes jóvenes y a todos los que estamos aquí, que donde quiera que vayamos, somos lo que somos hijos de Dios. Y el mismo temor que manifestamos en nuestro hogar con nuestros padres, el mismo temor que manifestamos aquí en la casa del Señor, es el mismo temor que debemos de llevar a las esferas donde vayamos. Porque, hermanos, tenemos que levantar en alto el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, y poner en alto a la iglesia a la cual pertenecemos. Ustedes hoy entran a una dimensión donde van a ser desafiados a perder su identidad como cristianos. Muchas veces, hermanos, incluso en ese ambiente hasta le enseñan a uno a avergonzarse de sus padres o de sus raíces. Nunca olviden, hermanos jóvenes, de dónde vienen. Eso los mantendrá siempre humildes. Y por mucho que alcancen en la vida, eso les va a enseñar siempre a darle toda la gloria al Dios eterno que está en el corazón de ustedes. Ahora, veamos una cosa más. Cuando ellos entran al palacio del rey, ya para ser más capacitados y con una profesión, lo segundo que encuentran es religión. En el versículo 8 dice que cuando los muchachos supieron que tenían que comer de la comida del rey, dice que ellos dijeron: nosotros no queremos comer de la comida del rey. ¿Por qué razón? Hermanos, está comprobado, históricamente está comprobado, que los reyes paganos, antes de comer su comida, los reyes antes de eso sacrificaban, hermanos, su comida a los ídolos. Si usted estudia la vida de Nabucodonosor, va a encontrar que Nabucodonosor era muy religioso. ¿Cuántos de ustedes fueron religiosos? ¿Quieren levantarme su mano, por favor? ¿Cuántos de ustedes fueron religiosos antes de ser cristianos? Levántenme la mano. Aquí no hay religiosos, no hay ex religiosos. Muy bien, usted como religioso, ¿cuál era el santo de su devoción? ¿Y cómo se llamaba el patrón de su pueblo? San Juan Bautista. ¿Y usted cuál era el santo de su devoción? El Nazareno. Doctor Chinchilla. ¿Y el suyo cuál fue? La Virgen. Pues saben, Nabucodonosor, como religioso que era, el santo de su devoción era el dios Marduk. Marduk era el dios supremo de los babilonios. Y es casi seguro que cuando Nabucodonosor iba a comer, le decía a sus oficiales: primero pásenselo, dedíquenselo a mi dios Marduk, y después me lo como. Por eso en estos días, hermanos, hay algunas costumbres. ¿Cuántos de ustedes fueron al cementerio? Confiésenlo honestamente, y fueron a poner flores a sus parientes. A ver, sean valientes y tengan el valor de decir: pastor, yo fui. Yo estoy seguro que algunos fueron, porque yo salí ese día a la calle
y me encontré algunas hermanitas que iban con sus cubetas de flores. Yo dije, ay Señor, tanto que les enseño y no les entra. Si usted quiere limpiar el panteón de sus muertos, no vaya precisamente para estos días. Vaya en otro tiempo. Porque esto es una costumbre pagana. El día de los santos difuntos está entrelazado con la noche de Halloween. ¿Y qué es Halloween en español? Brujas. ¿O su mamá fue bruja? ¿O su papá fue brujo? A lo mejor por eso va el día de las brujas Y durante estos días se hace una comida que por cierto es muy sabrosa. ¿Cómo se llama? Fiambre. Hermana, ¿tiene usted ganas de comer fiambre? No espere el 1 de noviembre. Comas el otro día. Hágalo otro día. Pero no siga las costumbres de las gentes. Esto es como los tamalitos de Nochebuena. No espere Navidad para hacer tamales. Si quiere, haga esta semana y me invita, por favor. Y nos damos una buena tamaleada. Miren, estos jóvenes vieron, lo sentimos, pero no vamos a comer. O ¿saben qué pasa, jóvenes? Cuando uno ya va a niveles de sociedad, y usted ya como profesional, imagínese, técnico, electricista, aquí está el técnico, venga para acá, caballero, venga y lo presenta, mire, este es el ingeniero, y este sí, y usted comienza a codearse con los grandes. Que perito en dibujo, que bachiller en no sé qué. Y entonces en toda reunión social, lo primero que pasan son los jaibolitos. Sírvase. Y usted está mirando para todos lados. Vaya que aquí no está mi papá para que me tome una foto. Oiga. Un jaibolito. Técnico electricista, ¿no quiere usted brindar con nosotros? Porque hemos hecho un contrato ahora. ¿Cómo no? ¡Salud! ¡Salud! Oh, ¿no fuma, señorita? Gracias. Comenzamos. Como eso pareciera ser que es un hábito de gente social el fumar. A veces yo me quedo viendo a los impíos y con qué estilo fuman, ¿verdad? ¿Se da usted cuenta? Estilacho el que tienen. Dijo un predicador un día que si el Señor hubiera querido que fumáramos, nos hubiera dejado una chimenea en la cabeza. Aunque sea fufu, haríamos por las orejas, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor, pues. Óigame. Pero además de eso, les cambiaron sus nombres. A Daniel le quitaron Daniel. A Azarías le quitaron Azarías. A Misael le quitaron también Misael. Y dijo el rey: ahora ustedes tendrán otros nombres.
Belsasar, Sadrach, Mesac, Abednego. Hermanos, cuando ustedes van a poner nombre a sus hijos, no se los pongan porque les suena bonito. Averigüen el significado. Yo estuve en un lugar donde le pusieron a un muchacho un nombre que es de Dios. ¿Cómo es en hebreo? No es Elohim. David, ¿se acuerda usted que allá en el oriente, allá por Jalpatá, allá por las Pilas, había un muchacho que tenía un nombre? ¿Adonai era? No era otro. Hermana él, si usted se acuerda, ¿cómo se llamaba ese muchacho? Adonai. Imagínense, Adonai. ¿Usted sabe qué significa Adonai? ¿Ah? ¿Qué significa Adonai? ¿Lo saben? Significa Señor. Y Señor, solo Dios. Otra hermana le puso a su hija Betsabé. No, Betsabé, Jezabel. Cada uno de estos nombres tenía un significado. Belsasar significa el príncipe de Bel, es una deidad pagana. Sadrach significa iluminado por el dios Sol. Mesac significa quien es como Venus. Y Abednego significa un siervo de Nego, otra divinidad pagana. Todos estos nombres tenían que ver con divinidades paganas. Ahora, ¿por qué les pusieron o por qué les cambiaron sus nombres? El propósito era borrar de estos jóvenes toda memoria de su origen y separarlos del Dios de sus padres. Jóvenes que hoy están aquí celebrando este triunfo, nunca vayan a permitir que nada en la vida los separe del Dios eterno. En cuanto a ustedes, procuren acercarse lo más posible que puedan al Señor. Yo voy a terminar. ¿Cómo enfrentar los desafíos como profesionales? Vamos al pasaje. Verso 8. Dice en el versículo 8 que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Primero, hermanos, el propósito de corazón tiene que ver con fidelidad y determinación. Óigame, el diablo y el pecado van a estar acechando, insistiendo, martillando. Pero si usted se propone de corazón ser fiel a Dios, nada ni nadie lo va a mover de lo que usted cree, de lo que usted practica y de lo que usted tiene como convicción de su propia vida. Acompáñanos a recordar al hombre que le creyó a Dios. De lunes a viernes, aquí en Yada Visión, lo que Dios quiere que veas.